Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver aquí un pequeño resumen de lo que es logaritmos. Dado un valor b que es mayor a 0 y a su vez b tiene que ser diferente a 1. También un valor de x mayor a 0. Entonces yo voy a decir que el logaritmo de x en base b denotado por la forma log de xb viene a ser un número y, donde y pertenece a todos los números reales, tal que b elevado a la y me va a salir el valor de x. Simbólicamente yo voy a decir que el logaritmo de x en base b puede estar representado en forma de y, o sea va a ser igual a y. Por lo tanto yo voy a decir que b elevado a la y me va a salir el valor de x. A esto llamamos logaritmo de x en base b es igual a y. Veamos una identidad fundamental del logaritmo. Si tenemos una potencia donde el exponente corresponde al logaritmo y observamos lo siguiente. B está elevado a un exponente logaritmo de x en base b. Como observamos que b es la base de una potencia y también observamos que b es la base del logaritmo, observamos que esos valores son iguales, por lo tanto el valor numérico x sería la respuesta. Entonces yo voy a decir que b elevado al logaritmo de x en base b va a salirme el valor numérico x. También tenemos algunas propiedades, dados los valores a, x y y que pertenecen a los números reales positivos. Y a su vez voy a decir que b es mayor a 0 y que b, x y y tienen que ser diferentes a 1. Entonces vamos a ver algunas propiedades para el logaritmo. Logaritmo de x elevado a la m de base b elevado a la n. Cuando yo tengo exponentes tanto en el valor numérico como en la base, salen a multiplicar y a dividir. El valor de m, que es el exponente de x, pasa a multiplicar. Y el valor de n, que es el exponente de la base b, pasa a dividir. Por lo tanto, tendría m sobre n multiplicado por el logaritmo de x en base b. También tenemos una segunda propiedad. Logaritmo de x por y en base b. Cuando yo tengo un producto de valores numéricos, lo que sucede aquí es que se convierte en suma de logaritmos. En este caso, que contengan la misma base. Entonces, todo esto sería igual logaritmo de x en base b más logaritmo y en base b. Ahora, si yo observo suma de logaritmos que comparten la misma base, eso se puede convertir en un solo logaritmo de la misma base y el producto de los valores numéricos, o sea, x por y. De la misma forma, si tengo logaritmo de x sobre y en base b, cuando hay división se convierte en diferencia de logaritmos. En este caso, logaritmo de x en base b menos logaritmo de y en base b. De la misma forma, si observo resta de logaritmos, eso lo puedo convertir en un solo logaritmo y los valores numéricos se van a dividir. También tengo otra propiedad. Si tengo logaritmo de x en base b por logaritmo y en base x y logaritmo de a en base y. En este caso, cuando observamos esto, aplicamos la regla de cadena, donde tanto la base con el valor numérico se elimina. En este caso, x con la base x se eliminaría. Y, que viene a ser valor numérico, con la base y también se eliminaría. Por lo tanto, me quedaría simplemente el logaritmo de a, en este caso de base b. Esto viene a ser la regla de la cadena. También tenemos logaritmo de x en base b. Podemos hacer cambio de base. Podemos agregarle una base cualquiera. Y para agregar bases, simplemente se dividen los logaritmos. Entonces tendría logaritmo de x, y en este caso le agregaría en base a, sobre logaritmo de b en base a. A esto llamamos cambio de base. Ahora vamos a ver las ecuaciones logarítmicas. Son aquellas ecuaciones en las cuales la incógnita está afectada por el operador logarítmico. Para resolver una ecuación logarítmica se debe tener en cuenta las propiedades de los logaritmos. O sea, las propiedades que hemos visto en logaritmos debemos tenerlo en cuenta y usarlos para la resolución de ecuaciones logarítmicas. Si yo tengo el valor de b que es mayor a 0 y a su vez que es diferente a 1, entonces yo tendría logaritmo de la función de x en base b. Va a ser igual al logaritmo de la función g de x en base b. Cuando tengo igualdad de logaritmos que tienen la misma base, el valor numérico, en este caso, van a ser iguales. Entonces yo voy a decir que f de x va a ser igual a g de x. Tener presente que el valor f de x, que es el valor numérico, tiene que ser mayor a 0. Y también el valor g de x, que es el valor numérico del logaritmo, también tiene que ser mayor a 0. Tener presente estas condiciones para la resolución de logaritmos. Veamos algunos ejemplos. Tengo 1 más 2 logaritmo de x menos logaritmo de x más 2, eso es igual a 0. Como observamos, estos logaritmos no tienen base.
Cuando no te muestran una base, automáticamente decimos que es de base 10. Entonces la resolución sería de la siguiente forma. En este caso, yo tendría, este 2 pasa como exponente de x, estoy usando la propiedad. Este 2 multiplicando el logaritmo pasa como exponente de x. Y invertimos los signos. El menos logaritmo de x más 2 se convierte en un logaritmo de x más 2, positivo. Y el 2 logaritmo de x se convierte en negativo. Menos logaritmo, en este caso 2 pasó como exponente, sería el logaritmo de x al cuadrado. El valor de 1 pasa al otro lado y cambiando con signo. Entonces tendría logaritmo de x más 2 menos logaritmo de x al cuadrado igual a 1. Como observo que hay diferencia de logaritmos que comparten la misma base, todo esto se convierte en una división. Entonces yo tendría logaritmo de x más 2 sobre x al cuadrado, eso va a ser igual a 1. El exponente 10 de este logaritmo, la base 10 del logaritmo pasa al otro lado y se convierte en potencia. Sería 10 elevado a la 1. Y eso va a ser igual a x más 2 sobre x al cuadrado. Ahora, desarrollando, tendría 10 a la 1, 10 y x pasaría a multiplicar. Entonces tendría x más 2 igual a 10x al cuadrado. Acomodando una ecuación cuadrática, 10x al cuadrado menos x menos 2. Factorizando, tendría los valores de 5x más 2 y 2x menos 1. Todo es igual a 0. Para hallar los valores de x, cada uno igualando a 0. Entonces tendría 5x más 2 igual a 0 y 2x menos 1 igual a 0. Obteniendo los valores de x va a ser igual a menos 2 quintos y x va a ser igual a 1 medio. Tener presente que aquí x tiene que ser mayor a 0. Y también tengo que decir que x más 2 también tiene que ser mayor a 0. Entonces, como x es mayor a 0, observo aquí que acá hay un valor negativo. Como es un valor negativo, yo automáticamente descarto esta solución para x, porque yo tengo que observar que este x tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, solamente el único valor que tomaría x sería 1 medio. Entonces, el conjunto solución para esta ecuación logarítmica sería 1 medio. Vamos a ver un ejemplo 2. Tengo un logaritmo de x menos 3 de base x. Y esto va a ser igual al logaritmo de 5 menos x en base x. Entonces, vamos a desarrollar eso. Observamos que tienen la misma base. Y los valores numéricos se van a tener que igualar. Pero antes de hacer el desarrollo tenemos que observar algo. Tengo que saber que esta base x del logaritmo tiene que ser mayor a 0. Y a su vez diferente de 1. Y a su vez x menos 3 tiene que ser mayor a 0. Y 5 menos x también tiene que ser mayor a 0. Al desarrollar esto tendría que x va a ser mayor a 3 y que x va a ser menor a 0, a 5. Haciendo la gráfica y interceptando los valores, obtendría que x pertenece al intervalo de 3 a 5. O sea, el valor de x que voy a obtener de esta ecuación logarítmica tiene que estar en el intervalo de 3 a 5. Desarrollando, entonces tendría que x menos 3 igual a 5 menos x, obteniendo el valor de x igual a 4. Como el valor de 4 está dentro del intervalo, entonces x va a cumplir ese número para dicho logaritmo. Entonces yo voy a decir que x es igual a 4 porque está dentro del intervalo. Entonces 4 sería la solución para esta ecuación logarítmica. Vamos a ver acá unas notas. Para la resolución de ecuaciones logarítmicas se debe dar la forma logaritmo de a en base x. Y también tengo logaritmo de b en base x. Y me dicen que ambos son iguales. Cuando yo tengo logaritmos, cuando tengo igualdad de logaritmos que tienen la misma base, los valores numéricos se tienen que igualar. Por lo tanto, a debe ser igual a b. Vamos a ver una pequeña nota 2. Tener presente que el logaritmo al cuadrado de x es diferente a decir logaritmo de x al cuadrado. En este caso, esta potencia afecta al logaritmo y esta potencia afecta solamente al valor numérico x. Si yo tengo logaritmo de x elevado a un logaritmo de x, en este caso, este exponente logaritmo de x afecta solamente al x. Como es el exponente de x, este logaritmo de x pasa a multiplicar. Y tendría logaritmo de x multiplicado por logaritmo de x. Al multiplicar estos dos valores tendría logaritmo de x elevado al cuadrado. Y al representar esto en potencia cuadrática, el 2 quedaría de la forma logaritmo al cuadrado de x. Que viene a dar la forma logaritmo cuadrática de x. Esto viene a ser la forma de un logaritmo elevado al cuadrado. Tenemos aquí una tercera nota. El antilogaritmo. Cuando tenemos el antilogaritmo, eso significa que el logaritmo se elimina. Entonces, yo tendría el antilogaritmo de y en base b. Esto se convierte en b elevado a un exponente y. Y si yo tengo cologaritmos, eso viene a ser la parte negativa del logaritmo. Entonces, yo tendría cologaritmo de x en base b.
Todo esto se convierte en menos logaritmo de x en base b, que a su vez se puede convertir al logaritmo de la inversa de x, que viene a ser el logaritmo de 1 sobre x en base b. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 7 ejercicios que se va a desarrollar. Su respectiva tarea de la página 154, la 1, la 2 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcula el valor de x en la expresión y me da 3 logaritmos de x de base 2 más 2 logaritmos de x en base 4 más 4 logaritmos de x en base 8 y eso es igual a 32. Entonces vamos a desarrollar eso. Para yo poder operar este tipo de ejercicios con logaritmo, la idea es que tenemos que trabajar con logaritmos que tengan la misma base. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a hacer el cambio de base. En este caso, observo que tienen base diferente. 2, acá tengo 4 y acá tengo 8. Pero todos tienen el valor numérico, que viene a ser x. Vamos a hacer el cambio de base. Para hacer el cambio de base debemos recordar algo. Recordar. En este caso yo tengo logaritmo de x en base a, eso se puede cambiar como la inversa del logaritmo, en este caso sería el cambio de base, x se convertiría en la base y la base a se convertiría en el valor numérico. Eso es lo que vamos a aplicar, el cambio de base. Entonces vamos a aplicar eso en la expresión. Entonces yo tendría 3 por logaritmo de x en base 2 se va a convertir en 1 sobre, en este caso sería el logaritmo del valor 2 en base x. Todo esto más 2 por la misma idea. Logaritmo de x en base 4 se va a cambiar de base. Sería 1 sobre logaritmo, en este caso sería de 4 en base x. Todo esto más, acá tengo 4 por logaritmo de x en base 8, hacemos el cambio de base, sería 1 sobre logaritmo de 8 en base x. Y todo esto va a ser igual a 32. Como puedes observar, ya tengo el logaritmo que tiene la base x. Entonces sigamos operando. Tengo 3 por 1, 3, y me quedaría 3 sobre logaritmo de 2 en base x, más 2 por 1, 2, sobre, acá tengo el logaritmo de 4 en base x, pero ese 4 es un 2 al cuadrado, entonces yo tendría aquí logaritmo, ese 4 se convierte en un 2 elevado al cuadrado, en este caso de base x, más 4 por 1, 4, sobre logaritmo de 8 en base x. Ese 8 es un 2 al cubo. Entonces yo tendría que el logaritmo de 2 al cubo en base x. Y esto va a ser igual a 32. Cuando yo tengo en un logaritmo el número o el valor numérico elevado a un exponente, ese exponente pasa a multiplicar. Entonces yo tendría aquí que 3 sobre logaritmo de 2 en base x más. Tengo 2 sobre. Este 2 que es potencia del valor numérico pasa a multiplicar y sería 2 veces logaritmo de 2 en base x. Más, tengo acá 4 sobre. Acá tengo el valor numérico 2 elevado al cubo y esa potencia 3 pasa a multiplicar al logaritmo. Sería 3 por el logaritmo de 2 de base x. Y esto va a ser igual a 32. Entonces, ¿qué observamos aquí? Por ejemplo, yo observo 2 y 2 se van a simplificar y me quedaría lo siguiente. Entonces yo tendría 3 logaritmo de 2 en base x. Todo esto más. Como he simplificado el 2, acá me queda 1. Sería 1 logaritmo de 2 en base x. Todo esto más 4 sería sobre 3 logaritmo de 2 en base x. Y esto va a ser igual a 32. Entonces, ¿qué observamos aquí? Yo observo que el logaritmo de 2 en base x está en el denominador de estas dos fracciones. Como es el mismo denominador, sumamos los numeradores. 3 más 1 sería 4 sobre logaritmo de 2 en base x. Recuerda que son fracciones homogéneas. Todo esto más 4 sobre 3 logaritmo de 2 en base x. Y esto va a ser igual a 32. Ahora, acá tenemos ya suma de fracciones heterogéneas. En este caso tenemos el logaritmo de 2 en base x y acá tenemos el logaritmo de 2 en base x. Pero aquí observo que se ha multiplicado por 3. Para hacer fracciones homogéneas, a este logaritmo también le voy a multiplicar por 3. Y para que no afecte la fracción, en la parte del numerador también multiplico por 3.
Entonces me quedaría fracciones homogéneas, donde el denominador va a ser 3 logaritmo de 2 en base x. Entonces colocamos un solo denominador que va a ser 3 logaritmo de 2 en base x. Y sumaríamos los numeradores. 3 por 4, 12. Más 4 sería 16. Y esto va a ser igual a 32. Vamos a simplificar. Por ejemplo acá, 16ava 1, 16ava de 32, 2. Y multiplicamos en aspa. Quedaría aquí 1 igual. 3 logaritmo de 2x pasaría a multiplicar. En este caso 3 pasa a multiplicar al 2. Y sería 3 por 2, 6 logaritmo de 2 en base x. En este caso 6 pasaría a dividir. O 6 lo paso como exponente de 2. Y tendría que 1 va a ser igual al logaritmo de 2 elevado a la 6 en base x. Este 1 se convertiría en un logaritmo de la base con el valor numérico que deben ser iguales. En este caso, como la base aquí es x, lo voy a colocar de base x. Por lo tanto, el valor numérico también sería x. Entonces, logaritmo de x en base x, o sea que tengan el mismo valor, siempre te va a salir 1. Y esto va a ser el logaritmo de base x y sería 2 a la sexta, 64. Como tengo igualdad de logaritmos que tienen la misma base, el valores numéricos se igualan. Entonces, x va a ser igual a 64. Entonces, a mí me pedían hallar en la número 1 el valor de x, entonces x va a ser igual a 64. En el presente que de 1 salió logaritmo de x en base x. Entonces, eso es la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, resuelve e indica la mayor solución de, y me dan esta ecuación logarítmica. Me piden hallar el mayor valor que va a tener x. Entonces vamos a desarrollar eso. Acá tengo, para poder hacer aquí el desarrollo de ecuaciones logarítmicas, la idea es que los logaritmos tengan la misma base. Tengo un logaritmo en base 3 y acá también tengo un cologaritmo en base 3. Entonces vamos a desarrollarlo. Este cologaritmo lo vamos a convertir a logaritmo. Entonces yo tendría aquí que el logaritmo de x al cuadrado más 14 de base 3 más cologaritmo. En este caso, para convertir al logaritmo, viene a ser la expresión negativa del logaritmo. Entonces sería menos logaritmo de x en base 3. Y esto va a ser igual a 2. Entonces yo tendría aquí logaritmo de x al cuadrado más 14 en base 3. Y acá tendría más por menos, menos logaritmo de x en base 3. Y esto va a ser igual a 2. Como yo tengo resta de logaritmos, vamos a aplicar propiedad. Ahora, antes de aplicar propiedad tenemos que definir algo. Tenemos que definir la variable x. En este caso, x, que pertenece o es la parte numérica del logaritmo, el valor numérico siempre va a ser mayor a 0. Entonces, nosotros tenemos que definir que para un logaritmo el valor numérico, en este caso va a ser x, tiene que ser mayor a 0. Una vez que he definido el valor de x, que es mayor a 0, eso me indica que x es un valor positivo. Una vez que hemos definido eso, sigamos desarrollando. Entonces yo tendría que el logaritmo, en este caso de x al cuadrado más 14 en base 3, menos logaritmo de x en base 3, como hay una resta, vamos a dividir. Entonces yo tendría el logaritmo de la misma base que es 3, y se va a dividir los valores numéricos. X al cuadrado más 14, dividido entre x. Y esto va a ser igual a 2. Ahora, como yo tengo un logaritmo que sea igualado a un número, la base del logaritmo pasaría al otro lado, para eliminar el logaritmo. Y se convierte en potencias. Entonces aquí acá solamente me quedaría el valor numérico que es x al cuadrado más 14 dividido entre x. Y esto va a ser igual. Este 3, que era la base de un logaritmo, ahora se convierte en la base de una exponente. Sería 3 elevado a este número que se convierte a exponente. Entonces tendría x al cuadrado más 14 sobre x igual a 3 al cuadrado. El x pasa a multiplicar y tendría que x al cuadrado más 14 va a ser igual. 3 al cuadrado 9 y x pasaría a multiplicar y sería 9x. Como puedes observar, tenemos valores cuadráticos. Entonces vamos a igualar todo a 0 y desarrollar. Entonces yo tendría aquí que x al cuadrado, este 9 al cuadrado, este 9x pasaría a restar. Sería menos 9x más 14. Y esto va a ser igual a 0. Tengo ecuaciones cuadráticas. Aplicamos el aspa simple. En este caso tendría x por x, obtengo x al cuadrado. Y para obtener 14 sería un 7 por 2.
ambos van a ser negativos, porque menos por menos más, y 7 por 2, 14. Si aplico el aspa, sería menos 2x menos 7x, obteniendo el valor de menos 9x. Por lo tanto, los factores serían los siguientes: x menos 7 multiplicado por x menos 2. Y esto va a ser igual a 0. Como yo tengo multiplicación de dos factores y que a su vez se igualan a 0, cada uno de estos valores se iguala a 0 para obtener los valores de x. Entonces yo tendría aquí que x menos 7 va a ser igual a 0, por lo tanto x es igual a 7. Este es el primer valor para x. Y tendría que x menos 2 es igual a 0, por lo tanto x va a ser igual a 2 positivo. Y este sería el segundo valor. Pero a mí me piden hallar el mayor solución, o sea, el mayor valor que va a tomar x. Entonces, entre 2 y 7, que son las soluciones de x, las soluciones 2 y 7, el mayor va a ser, entre 2 y 7, el mayor es 7. Por lo tanto, la mayor solución para x va a ser 7. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, resuelve y me dan la siguiente ecuación logarítmica. Tengo 5 que está elevado a un exponente logaritmo de x al cuadrado más 8x menos 39 en base 5. Y esto va a ser igual a 100 elevado al logaritmo de x menos 1. Entonces vamos a desarrollar eso. Antes de desarrollar esto tenemos que recordar una propiedad. Recordar. Si yo tengo, por ejemplo, un exponente que viene a ser x y está elevado a un logaritmo de valor n en base x. Para un exponente, para una potencia, en este caso, donde la base de la potencia es x y tengo la base del logaritmo que es x, en este caso puedes observar que son el mismo valor. Cuando sucede eso, automáticamente todo esto se convierte en el valor numérico n. Entonces, esto es lo que vamos a aplicar en una potencia donde tengo la base del exponente y tengo el logaritmo que tiene su base, en este caso x. Y si son ambas bases son iguales, la base de la potencia con la base del logaritmo, eso va a ser igual simplemente al valor numérico. Eso es lo que voy a aplicar aquí. Tengo una potencia donde tengo la base de la potencia 5 y el exponente que contiene el logaritmo de base 5. Observas que son iguales. Por lo tanto, simplemente me va a salir el valor numérico, que va a ser x al cuadrado más 8x menos 39. Y esto va a ser igual. Acá tengo 100 elevado al logaritmo de x menos 1. Entonces yo lo voy a colocar acá 100 elevado al logaritmo de x menos 1. Como no me dan ninguna base aquí, eso significa que la base es 10. Entonces, para poder aplicar aquí, en este caso tengo 100, que no es lo mismo de la base 10, pero el 100 lo puedo convertir a 10. Entonces yo tendría aquí que x al cuadrado más 8x menos 39 va a ser igual. 100 se va a convertir en un 10 elevado al cuadrado. Entonces yo tendría potencia de potencia, donde los exponentes se multiplicarían. Por lo tanto, ese 2 se multiplicaría con este exponente. Sería 2 logaritmo de x menos 1. En este caso, como no tiene base, sabemos que la base es 10. Este 2 que está multiplicando el logaritmo pasaría como potencia. Y tendría que x al cuadrado más 8x menos 39 va a ser igual a 10 elevado al logaritmo de x menos 1. Este 2 pasa como exponente y quedaría elevado al cuadrado. Ahora, ten presente algo acá. Como tengo que x es menor a 1 y esto es el valor numérico del logaritmo, tenemos que definir aquí que x menos 1 tiene que ser mayor a 0. X menos 1, que viene a ser el valor numérico del logaritmo, tiene que ser mayor a 0. Por lo tanto, yo voy a decir que x va a ser mayor a 0. Perdón, mayor a 1. Entonces, nosotros tenemos que decir que x va a pertenecer al intervalo desde 1 hasta más infinito. Entonces, x son todos los números mayores, son números positivos mayores a 1. Entonces, no olvidarnos que acá debe ser 1. Entonces, una vez que hemos definido esto, vamos a hallar los valores para x. Entonces, tendría aquí que x al cuadrado más 8x menos 39, esto va a ser igual.
10 elevado al logaritmo de x menos 1 al cuadrado de base 10. Simplemente coloco el valor numérico. X menos 1 elevado al cuadrado. Entonces yo tendría que x al cuadrado más 8x menos 39 va a ser igual. Binomio de diferencia al cuadrado sería x al cuadrado menos 2 veces el producto de ambos sería 2 veces x más 1. Observemos algo aquí. X al cuadrado con x al cuadrado se van. Entonces me quedaría lo siguiente. 8x menos 39. Esto va a ser igual a menos 2x más 1. Menos 2x pasa a sumar, sería 8x más 2x sería 10x. Menos 39 pasa a sumar y sería más 1. Eso va a ser igual a 40. 10 pasa a dividir, tendría que x va a ser igual a 40 entre 10, eso es igual a 4. Como puedes observar, 4 va a ser mayor a 1, o sea, está dentro de este intervalo. Por lo tanto, como está dentro de ese intervalo, entonces x va a tomar el valor de 4. Entonces, esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcula el valor de x y me da la siguiente ecuación logarítmica. Tengo 5 más logaritmo de x menos 3 al cuadrado de base x más logaritmo de 1 sobre x al cuadrado de base x. Y esto es igual al logaritmo de x a la quinta de base x. Como observamos en esta ecuación logarítmica tenemos la misma base del logaritmo, entonces podemos operar tranquilamente. Yo tendría aquí que 5 más. En este caso, yo tengo logaritmo de x menos 3 elevado al cuadrado de base x. Y a su vez está sumándose con logaritmo de 1 sobre x al cuadrado de base x. Como hay suma de logaritmos, los valores numéricos se van a multiplicar. Pero observemos algo aquí. Observemos que el valor de x tiene que ser mayor a 0. Observemos aquí que tengo el valor numérico x. Entonces, por lo tanto, x tiene que ser mayor a 0. Entonces, quiere decir que x va a ser todos los números positivos menos el número 0. Recuerda que aquí tenemos 1 sobre x al cuadrado, donde x no debe ser 0. Entonces, una vez que hemos definido esto, vamos a hallar los valores de x. Tiene que ser un valor positivo. Entonces, como acá tengo suma de logaritmos, vamos a colocar el logaritmo de la misma base que va a ser x, y los valores numéricos se multiplican. Sería x menos 3 elevado al cuadrado por 1 sobre x al cuadrado. Y esto va a ser igual. Logaritmo de x a la quinta en base x, este exponente 5 pasa a multiplicar el logaritmo. Y sería 5 logaritmo de x en base x. Entonces yo tendría aquí 5 más logaritmo de base x. Y acá tendría x menos 3 elevado al cuadrado, todo esto sobre x al cuadrado. Y esto va a ser igual. 5 logaritmo de x en base x, todo esto se convierte en la unidad. Y simplemente me quedaría 5 por 1, eso va a ser igual a 5. Ahora, este 5 pasaría a restar y me quedaría 0. Entonces yo tendría aquí que el logaritmo en base x de x menos 3 sobre x al cuadrado. Todo esto elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 0. Para eliminar el logaritmo, esta base del logaritmo pasaría al otro lado y se convertirían en potencia. Sería x elevado a la 0. Entonces yo tendría acá que x menos 3 elevado al cuadrado sobre x al cuadrado. Y esto va a ser igual a x elevado a la 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 1. Entonces yo tendría que x menos 3 elevado al cuadrado sobre x al cuadrado, esto va a ser igual a 1. Lo que puedo hacer aquí, el x al cuadrado pasaría a multiplicar y tendría x menos 3 elevado al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado por 1, me queda x al cuadrado. Entonces vamos a hacer el desarrollo. Como tengo binomio de diferencia al cuadrado, vamos a hacer su desarrollo. Sería el primero x al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de ambos, sería 6 veces x más 9, o sea 3 al cuadrado. Y esto va a ser igual a x al cuadrado. Como podemos observar aquí, x al cuadrado con x al cuadrado se van a eliminar. Y me quedaría menos 6x, pasaría al otro lado y sería 6x positivo. Y esto va a ser igual al valor de 9. Despejando, tendría que x va a ser igual. 6 pasa a dividir y tendría 9 sobre 6. Si yo simplifico, tercia y tercia, me quedaría que x va a ser igual a 3 medios. Como te puedes observar, x que es 3 medios es mayor a 0.
Por lo tanto, eso va a ser el valor de x. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, hallar el valor absoluto de la diferencia de las soluciones de la siguiente ecuación. Entonces, me pide hallar de la solución de x el valor absoluto de la diferencia de los dos resultados o de las dos soluciones que va a tener la variable x. Entonces, vamos a desarrollar eso. Observamos aquí que tengo el logaritmo de x en base 3. Tener presente como el valor numérico es x, tengo que tener presente que x tiene que ser mayor a 0. Eso es por definición del logaritmo. Entonces vamos a desarrollar esta ecuación logarítmica. Tengo 1/3 elevado a la menos 2 logaritmo de x sobre 2. Este 1/3 lo voy a convertir a un número. En este caso sería un número con exponente negativo. Entonces sería 1/3 se convierte en 3 elevado a la menos 1. Todo eso elevado a la menos 2 logaritmo de x en base 3. Todo esto más x por logaritmo de base 3. En este caso tengo 1 sobre 243. Eso viene a ser 1 sobre 3 elevado a la 5. Y esto va a ser igual a menos logaritmo de 16 en base 2. Eso yo sé que es igual a 4. Ahora acá tenemos potencia y potencia, entonces los exponentes se multiplicarían. Entonces yo tengo 3 elevado a la menos 1 por menos 2. Eso es 2 positivo. Y a su vez ese 2 pasaría como exponente de x. Y tendría 3 elevado al logaritmo de x. Ahora que este 2 pasó como exponente, sería 2 de base 3. Recuerda que es 2 positivo porque menos 1 por menos 2 es 2 positivo. Todo esto más x por el logaritmo de base 3. Y este 1 sobre 3 quintos lo puedo convertir a exponente negativo. Sería 3 elevado a la menos 5. Y esto va a ser igual a menos 4. Observemos aquí. 3 elevado a un logaritmo de x al cuadrado en base 3. Como tengo una potencia donde la base es 3 y tengo un logaritmo donde la base es 3 y el mismo valor, por lo tanto me sale el valor numérico, que viene a ser x al cuadrado, más x. Acá tengo logaritmo de 3 a la menos 5 en base 3. Menos 5 pasa a multiplicar y sería menos 5 por el logaritmo de 3 en base 3. Y esto va a ser igual a menos 4. Entonces yo tengo acá x al cuadrado, x por menos 5, menos 5x. Logaritmo de 3 en base 3, eso es igual a 1. Entonces, aquí sería 1 por 5x, sería 5x. Y esto va a ser igual a menos 4. Menos 4 pasa al otro lado y tendría que x al cuadrado menos 5x. Menos 4 pasa como 4 positivo. Y esto va a ser igual a 0. Aquí vamos a aplicar el aspa simple. X por x sale x al cuadrado. Y acá tendría 4 por 1, en este caso ambos negativos. Menos 4 por menos 1, 4 positivo. Multiplicando en aspa sería menos 4x menos 1x sale menos 5x. Por lo tanto, yo tengo acá que x menos 4 por x menos 1, y esto va a ser igual a 0. De ahí yo puedo hallar los valores para x, las soluciones para x. Entonces yo voy a decir acá, x menos 4 va a ser igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 4 positivo. O sea, ese sería x1. Y aquí tendría x menos 1 igual a 0. Y aquí puedo tener el segundo valor para x. x2 va a ser igual a 1 positivo, porque menos 1 pasa al otro lado como positivo. Entonces yo tengo x1 y yo tengo x2. A mí me piden hallar el valor absoluto de la diferencia de las soluciones. Entonces yo digo acá, nos piden el valor absoluto de la diferencia de las soluciones, o sea, x2 menos x1. Entonces vamos a hallar eso. x2 vale 1 menos x1 vale 4. Sería 1 menos 4. Y eso va a ser igual a menos valor absoluto de menos 3. Y valor absoluto de menos 3, eso es igual a 3 positivo. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, hallar el valor de x. Entonces, de esta ecuación logarítmica me piden hallar el valor de x en la siguiente ecuación. Logaritmo de x elevado al logaritmo de x menos logaritmo de x menos 6 es igual a 0. Me piden calcular la suma de soluciones. Entonces vamos a desarrollar eso.
Yo observo aquí que el logaritmo de x, y acá también tengo el logaritmo de x, y ambos tienen la misma base. En este caso, como no me indican la base, significa que es 10. Acá tengo el logaritmo de x que está elevado a un exponente del logaritmo de x. Por definición o por propiedad, yo sé que si tengo el valor numérico elevado a un exponente, eso pasa a multiplicar al logaritmo. Entonces yo tendría aquí el logaritmo de x que pasó a multiplicar, va a multiplicar al mismo logaritmo de x. Y esto va a ser menos logaritmo de x menos 6 igual a 0. Ahora tengo logaritmo de x por logaritmo de x. Eso va a ser igual al logaritmo al cuadrado de x. En este caso debe ser 10. Recuerda que la expresión cuadrática de un logarítmico se representa de esta forma. Logaritmo al cuadrado de x. Todo esto menos logaritmo de x menos 6 igual a 0. Como tengo expresión cuadrática, vamos a aplicar el aspa simple. Para obtener logaritmo al cuadrado de x, eso viene del logaritmo de x y logaritmo de x. Logaritmo de x por logaritmo de x sale logaritmo al cuadrado de x. Y para obtener 6 sería un 3 por 2, donde uno de ellos va a ser negativo, que sería menos 3. Menos 3 por 2, menos 6. Multiplicando en aspa, sería 2 logaritmo de x menos 3 logaritmo de x. Menos 3 más 2 sale menos 1 logaritmo de x. Entonces, obtengo los factores logaritmo de x menos 3 por logaritmo de x más 2. Y esto va a ser igual a 0. Como yo tengo esos factores que es igual a 0, a cada uno de ellos lo voy a igualar a 0. Tener presente aquí algo, que cuando tengo logaritmo de x, yo tengo que definir aquí que x tiene que ser mayor a 0. O sea, el valor que tiene el logaritmo, el valor numérico, tiene que ser mayor a 0. Entonces, igualando, tendría logaritmo de x menos 3 igual a 0. Y también tendría el logaritmo de x más 2 igual a 0. Desarrollando esto tendría logaritmo de x, va a ser igual a menos 3, pasa al otro lado, sería 3 positivo. Para desarrollar esto, recuerda que la base aquí es 10. Ese 10 pasa al otro lado y se convierte en potencia, donde el 3 se convierte en el exponente. Y tendría que x va a ser igual a 10 elevado al cubo. De la misma forma aquí, logaritmo de x va a ser igual a 2, pasa al otro lado y sería menos 2. Recuerda que acá la base es 10. Por lo tanto, yo tendría que x va a ser igual a 10 elevado a la menos 2. Entonces ya tengo los dos valores para x. Nosotros nos piden la suma de las soluciones. En este caso esto va a ser x1 y aquí va a ser x2. Entonces nos piden x1 más x2 y esto va a ser igual. x1 es 10 al cubo más x2 es 10 a la menos 2. Tener presente aquí que vamos a desarrollar esa suma. Ahora, 10 al cubo, eso viene a ser 1000 más 10 elevado al cuadrado, eso va a ser 1 sobre 100. Recuerda que el exponente negativo, el número se convierte en fracción. Entonces lo que voy a hacer es sumar 1000 más 1 sobre 100, donde 100 pasa a multiplicar a 1000 y me quedaría, como hay 3 ceros más 2 ceros, sería 5 ceros. Entonces tendría aquí 100.000. En este caso más 1 sobre el mismo denominador que es 100. Y esto va a ser igual. Acá tengo 100.000 más 1, eso va a ser igual 100.000, 1. Todo esto sobre 100. Y al hacer la división sería 100.000 1 entre 100, eso va a ser igual a, en este caso, corremos los ceros. Se va a correr, en este caso, la coma. Como hay dos ceros, se corre a este punto de aquí. Por lo tanto, yo voy a decir que 100.000 1 entre 100 te va a salir igual a 1000,01. Recuerda que cuando dividimos entre 100, la posición de la coma empieza a irse a la izquierda. Por lo tanto, 100.000 1 entre 100 te va a salir a 1000,01. Entonces, eso va a ser la suma de las soluciones para x en el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, si z es una solución de la ecuación, en este caso de la ecuación logarítmica, me piden calcular el valor de raíz cuadrada de z menos 1. Entonces vamos a desarrollar esto. Yo tengo aquí
logaritmo, en este caso de base 9, del logaritmo de base 2, del logaritmo de base 3 del número 81 por z. Y todo esto me dicen que es igual a 1/2. Lo que vamos a hacer aquí es hallar el valor de z. Para eso vamos a desarrollar de la parte exterior los valores del logaritmo. En este caso tengo el logaritmo de toda esta expresión de base 9. Para eliminar este primer logaritmo, el 9, que es la base del logaritmo, pasa al otro lado y se convierten aquí en potencia, donde la base de la potencia va a ser 9 y en este caso un medio se convierte en exponente. Entonces me quedaría solamente esta expresión, que es logaritmo de 2 del logaritmo de base 3 de 81 por z. Y esto va a ser igual. 9 pasaría al otro lado y sería 9 elevado a la 1 medio. Este 9 elevado a la 1 medio es igual a decir raíz cuadrada de 9. Entonces yo tendría aquí logaritmo de 2 del logaritmo de base 3 de 81z. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 9, eso es 3. La misma idea, este 2 pasa al otro lado. No te olvides que aquí la base pasa al otro lado para convertirse en potencia. Me quedaría esta expresión, que viene a ser logaritmo de base 3 de 81 por z. Y esto va a ser igual a 2 pasa y se convierten en potencia, donde la base 2 sería la base de la potencia y 3 se convertiría en exponente. Entonces acá me quedaría el logaritmo de base 3 de 81z, va a ser igual a 2 al cubo, 8. De la misma forma, de nuevo este 3 pasa al otro lado para convertirse en potencia. Y me quedaría 81z, va a ser igual. 3 pasa al otro lado y se convierte en la base de una potencia, donde el 8 viene a ser el exponente. Ahora, una vez que tengo esa igualdad, 81 por z es igual a 3 a la 8. Yo observo que 81 viene a ser un 3 elevado a la 4 multiplicado por z y esto va a ser igual a 3 a la 8. 3 a la 4 pasaría a dividir y tendría que z va a ser igual a 3 a la 8 sobre 3 a la 4. Entonces z va a ser igual. Como tengo división de bases iguales, los exponentes se restan. Entonces sería 3, que viene a ser la base, elevado a la 8 menos 4, eso viene a ser 4. Entonces ya tengo el valor de z. Z es 3 a la 4. Como a mí me piden hallar raíz cuadrada de z menos 1, yo digo acá nos piden. Entonces yo tendría aquí raíz cuadrada de z menos 1. Donde la raíz cuadrada sería raíz cuadrada de 3 a la 4 menos 1. Entonces yo tendría aquí raíz cuadrada. 3 a la 4, eso es 81 y en este caso sería menos 1. Donde raíz cuadrada de 81 va a ser 9. Todo esto menos 1, entonces 9 menos 1, eso es igual a 8. Entonces, en la número 7 me piden hallar la raíz cuadrada de z menos 1, donde z es 3 a la 4, que viene a ser 81. Desarrollando esto yo tengo ya ese valor, eso va a ser igual a 8. Entonces, esa es la respuesta para el ejercicio número 7.